Buenas noches, profe. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, profe. Claudia, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Acabaron de terminar la otra clase? Sí, señora. Veremos a los demás compañeros. Mañana no hay clase, ¿no? Mañana es festivo. Entonces, pues para que tengan en cuenta. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Hola, Karen, Hola, profe. ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Natalie, ¿sí diligenciaste el parcelador? No, profe, ahorita que termine la clase, hago lo del de ayer y el de hoy. No te estoy escuchando. Ahorita que termine la clase, hago el de ayer y el de hoy. Entonces, no te escuché, Natalie. Profe, ahorita que termine la clase, yo realizo el de ayer y el Listo, de hoy, pero verdad, hoy me acabo de- perfecto. Vale. Listo, ¿quién más está? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Faltan todavía 5 personas.
Jefferson, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jefferson, ¿me escuchas? ¿Me escuchan, chicos? Sí, señora. Jefferson, buenas noches, ¿me escuchas? Jefferson, Hola, profe, sí, sí, ahora sí creo. hola, ¿cómo estás? Bien, bien, profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio porque los demás compañeros no se han conectado, ¿listo? Entonces, los temas que vamos a manejar el día de hoy, vamos a empezar con el tema del manejo del trauma, la atención prehospitalaria y el enfoque ABCD, el manejo de la vía aérea, ¿listo? Coloqué dentro del plan el choque hemorrágico, pues vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy o lo vemos en la próxima sesión, ¿vale? Les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver un video de lo que es la atención prehospitalaria, cómo se maneja inicialmente y posteriormente ya empezamos con la charla, ¿listo? ¿Están viendo la pantalla? Cargando. ¿Ya? Listo. Si no escucha, me avisan, por favor. Profesor, no se escucha. ¿No se escucha? No, señora. Profe, que si puedes autorizar a José para que entre.
¿Tiene algún audio de eso? Profe, la verdad se ve súper entrecortado el video y no se escucha nada. Espérame. Profe, parece que alguien tiene como que el audífono prendido porque escuchas como una película. Pero no, creo que todos lo tienen en silencio. Profe, comparte Se el escucha video. mucha interferencia, ¿sí? Sí, profe, se escucha mucha interferencia. Profe, ¿por qué no envías el link y lo miramos Sí, cada uno? sí. Pues sería como más factible, ¿no? Les envío el link para que lo puedan revisar. Ahí les envío el link por el chat. ¿Ya ingresaron, Lady? Hola, Lady, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué más me hacía falta? José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, bueno, les estaba contando a los compañeros que hoy empezamos nuestro segundo módulo, que es la atención inicial del paciente con trauma. El primer tema que vamos a manejar es el tema de cómo se hace el manejo prehospitalario en atención de urgencia al paciente. Luego vamos a ver el enfoque ABCDE y cómo es el manejo de la vía aérea. El shock hemorrágico, no sé si lo alcancemos a ver hoy, porque pues la idea es que en estos temas que vamos a ver inicialmente, quede todo muy claro, podamos aclarar todas las dudas de una vez, entonces si no alcanzamos lo vemos en la siguiente sesión. Del día de ayer, Jefferson, que no estuvo, ¿revisaste el material del día de ayer, Jefferson? Sí, profe, sí, descargué lo que pusiste ayer en la plataforma y leí un poco. Perfecto. Entonces vamos a empezar a revisar lo del manejo prehospitalario. ¿Sí están viendo ahí? No, profe, todavía no. Está cargando. Ya, profe. Entonces, bueno, para Jefferson, que no estuvo ayer, mi nombre es Sandra Viviana Méndez, yo soy enfermera profesional y tengo una especialización en auditoría y garantía de calidad de salud en la Universidad de Ana. Bueno, yo tengo entendido que ustedes ya vieron y revisaron el tema de signos vitales, ¿sí? Quiero que me cuenten cómo se sienten en este tema. Yo lo traje a colación pues para que revisemos porque me parece importante que ustedes tengan el concepto básico de lo que son los signos vitales y cuáles son sus parámetros normales, pues para de aquí en adelante poder
revisar todos los temas de urgencia que requiera el paciente. Entonces es importante que conozcamos y sepamos realmente cómo son los signos vitales, cómo se toman y cuáles son los parámetros normales. Entonces quiero que me cuenten si tienen claro este tema. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, profe. Si tienen dudas con este tema o quieren que lo revisemos un poco más a fondo. ¿Y, profe? Dime, Alejandra. Si podrías mirarlo un poquito más a fondo, como para que lo estudien. Listo. Entonces, sí, yo creo que es importante porque pues ayer de pronto detecté que tienen algunas dudas de pronto frente al tema. Yo sé que ustedes vienen de grupos diferentes y pues no tuvieron de pronto la clase con la sesión con la misma docente y a veces quedan dudas por resolver, ¿sí? Entonces, básicamente pues vamos a ver qué son los signos vitales, cuáles son los parámetros normales y pues cómo pueden verse alterados en las diferentes situaciones de urgencia. Entonces los signos vitales no son más sino reflejan las funciones esenciales del cuerpo, cómo está funcionando nuestro organismo respecto a la frecuencia cardíaca, a la frecuencia respiratoria, a la temperatura y a la tensión arterial que conocemos. Por medio de los signos vitales nos podemos dar cuenta cómo está funcionando, cómo está el funcionamiento del cuerpo del paciente. Y pues los signos vitales nos ayudan a identificar si el paciente está teniendo algún tipo de deterioro en su estado de salud. De aquí la importancia pues de hacer un buen control de signos vitales, y esto es en lo que nos vamos a enfocar principalmente, porque ustedes como enfermeros son los que van a tener que hacer dicho control día a día en su práctica y en su profesión. Entonces, los signos vitales que vamos a revisar son la tensión arterial. La tensión arterial pues nos mide la capacidad del corazón de contraerse y dilatarse pues por la presión que ejerce en las arterias, ¿sí? Entonces, la presión arterial tiene el valor que vemos, puede estar entre 90, 60 y 120, 80, que era lo que yo les decía anoche. Estos son valores que pues pueden variar de acuerdo a la condición clínica del paciente. Un paciente que esté en un shock hipovolémico, es decir, que ha perdido mucha sangre, su tensión puede estar por debajo del valor de 90, 60, pues porque ha perdido muchísima sangre y la presión que tienen las arterias para eyectar esa sangre al corazón no va a ser la misma, ¿sí? Un paciente que está con una hemorragia a nivel del cráneo puede estar con una presión altísima porque ya están pues las arterias del cráneo, está tan fuerte la presión que por esta razón se han reventado, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la presión arterial, el valor que vemos arriba siempre va a ser la presión sistólica. Es cuando el corazón se contrae, la fuerza que ejerce el corazón al contraerse, y la que vemos abajo, el 60 en este caso, en la primera toma, es cuando el corazón se ha relajado. Siempre la presión diastólica la de abajo debe ser menor a la sistólica, para que tengamos en cuenta. ¿Hasta ahí claro? Otro signo vital importante. Bueno, digamos que en la tensión arterial vemos que hay muchos pacientes que sufren de una enfermedad que se llama hipertensión arterial. Y pues esta la clasifican de acuerdo a los parámetros de tensión que se manejen. Entonces, hay una que es la hipertensión arterial esencial, y de ahí para arriba lo clasifican de acuerdo a los parámetros que tenga el paciente de su tensión arterial. Para esto, básicamente,
el manejo es, si es una hipertensión leve, el manejo es básicamente sin medicamentos, sino un control de dieta, de alimentación, de ejercicio. La hipertensión arterial se da porque aumenta el sodio en sangre y eso puede hacer que se eleven estos niveles. Por eso los pacientes que tienen hipertensión arterial siempre vamos a manejarlos con una dieta baja en sal, o sea, baja en sodio. Son pacientes que deben aumentar su ingesta de verduras, de frutas y pues hacer deporte, que ustedes saben que el ejercicio también ayuda a equilibrar el sistema pues, para que funcione mucho mejor nuestro sistema. Y por otro lado podemos encontrar pacientes con cifras tensionales bajas, pero pues estos pacientes sí no se manejan con medicamentos. Los pacientes hipertensos sí se les dan medicamentos de acuerdo al criterio médico, pues hay diferentes tipos de medicamentos que manejan y que ya generalmente son pacientes crónicos. Y la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, pues que va a tener el paciente, que significa que va a estar toda su vida con dicha enfermedad. Entonces, esto en cuanto a la tensión arterial, ¿listo? ¿Tienen alguna duda de la tensión? Profe, ¿esos son los valores normales? Estos son los, digamos que son valores promedio normales que pues pueden cambiar, pueden variar con la edad. En los niños los signos vitales son diferentes. La tensión arterial puede en un chiquito estar en 70, 50. Entonces, digamos que varían según la edad, según el sexo también puede variar. Por ejemplo, muchos pacientes llegan a consulta de afán, porque están estresados, se les hizo tarde, llegan a consulta y cuando les toman la atención, pues obviamente va a estar elevada pues, por el estrés que han venido manejando durante el trayecto a la consulta médica. Van a salir con una tensión elevada, pero pues esto se debe ¿a qué? A que el paciente venía corriendo, venía de afán, venía estresado, entonces se puede ver afectada por muchos factores también. Y pues sí lo que les digo, los valores en los niños sí cambian, sí cambian los valores de la presión arterial. En un niño, si ya vemos una tensión de 120/80, ya es un niño con una hipertensión. Los valores en los niños son, en el caso de la tensión arterial, son menores. Encontramos tensiones de 80 en sistólica y 40 en diastólica, y máxima de 90/60. Digamos que esos son los valores en los niños en el tema de tensión arterial. Y lo que les digo, pues depende más de otras condiciones. En la respiración normal es que debe tener una persona en reposo, son de 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Sabemos cómo se contabiliza? Jefferson, ¿tú sabes cómo hacemos para contar las respiraciones? Por la precipitación del tórax, o sea, observándolo y contabilizando con un reloj, sin que el paciente se dé cuenta, claro está. Sí, entonces lo que nosotros hacemos para la respiración es que podemos colocar la mano encima del tórax del paciente y generalmente cuando le estamos tomando el otro signo, digamos la temperatura, le podemos colocar el termómetro y ponerle la mano encima del tórax o en la parte abdominal y contamos la respiración durante 1 minuto. Lo ideal es que una persona en estado de reposo debe tener una frecuencia respiratoria de 12 a 18 por minuto, ¿sí? Estas se toman en 1 minuto. Entonces, de esa manera se toma. El pulso o frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca generalmente la tomamos en la parte de la muñeca, pues el pulso, y igualmente se
se debe palpar la arteria radial y ahí podemos identificar cuántas pulsaciones ha tenido el paciente durante un minuto. También se puede hacer por el método auscultatorio, es decir, con el fonendoscopio y se le coloca en la parte del corazón y también contamos por un minuto, pero pues digamos que nosotros lo hacemos por el pulso. Hoy en día, pues ustedes van a ver ya cuando estén ejerciendo, van a ver muchos monitores y muchos aparatos con los cuales ustedes van a hacer este tipo de control de signos vitales, entonces no va a ser necesario que como nos tocaba antes, estén ahí contando de pronto la frecuencia respiratoria, sí, a veces algunos monitores no nos la dan, pero de resto lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la oximetría, pues no la dan algunos monitores. Si no, lo tomamos manual como siempre, pues se ha hecho. Y lo normal del pulso, de la frecuencia cardíaca o pulso, es de 60 más o menos a 100 latidos por minuto. También se toma en un minuto. La temperatura, pues la temperatura, pues como ustedes saben, la tomamos con un termómetro de mercurio. De pronto hay instituciones que ya manejan termómetros más avanzados, pero en las instituciones, pues digamos que normales la manejamos con un termómetro de mercurio. ¿Se las enseñaron a tomar? José, ¿te enseñaron a tomar la temperatura? Sí nos dieron el ejemplo, profe. Pues Sí. A veces la no es, teoría, como dicen a ellos. veces no es fácil, con el termómetro de mercurio identificar porque uno no ve bien hacia qué lado se está moviendo la burbuja de mercurio, pero bueno, digamos que si tienen un termómetro en la casa de mercurio, pues la idea es que podamos practicar. Siempre cuando se va a tomar la temperatura, que es importante, que movamos el termómetro, lo sacudamos para que quede la burbuja de mercurio por debajo de 36. Entonces, lo colocamos debajo de la axila del paciente más o menos durante 3 minutos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que cuando llegamos a la habitación del paciente, siempre que ustedes ingresen con un paciente, pues se presentan y le explican lo que le van a hacer. Es importante que siempre se explique lo que le van a hacer. Le dicen que le van a tomar los signos vitales y pueden colocarle, lo primero que pueden hacer es colocarle el termómetro para que mientras ustedes le hacen el control de los otros signos vitales, pues nos vaya arrojando el resultado de la temperatura. Se deja más o menos por 2 o 3 minutos y ya cuando se retira ustedes tienen que ver el termómetro y la burbuja tiene que estar marcando pues la temperatura del paciente, que lo ideal es que esté entre 36.5 y 37.3 aproximadamente. O sea, cuando un paciente está en 37.8, 37.9, es un paciente que está haciendo algo que llamamos febrícula, se está acercando a una fiebre, entonces es importante también, pues la temperatura nos da muchos indicios. Si un paciente de pronto está con temperatura alta, con fiebre, pues puede estar empezando una infección, un proceso infeccioso, entonces también es muy importante. Profe, Bueno, una pregunta. señor. ¿No hay otro método para uno, digamos, tomarse la temperatura sin utilizar ningún equipo? Digamos que si nosotros queremos un valor cuantitativo, es con el termómetro. Hay muchas personas en casa, sobre todo, que usan, pues ya tienen su termostato también desarrollado, que tocando al hijo pueden decir, oye, está con fiebre, pero siempre tenemos que tener un valor cuantitativo de realmente la condición en la que está el paciente en cuanto a su temperatura. Hoy en día, no, o sea, la temperatura es el único método, de pronto el último aparato que he visto es un sensor que te ponen en la frente de la cabeza
y toma la temperatura, pero como tal, que haya otra opción de poder tomar la temperatura de una manera que nos dé un valor, no la conozco realmente. Entonces, lo que les digo, hay monitores que ya nos arrojan todos los signos vitales y pues es muchísimo más fácil para nosotros. Sin embargo, bueno, Jefferson, que no estuvo ayer en la charla, lo que les decía respecto a los monitores es que no debemos confiarnos 100%, sino que también debemos estar checando la, la parte clínica del paciente, su condición clínica, porque pues el paciente nos puede decir que tiene la tensión en 110/70, o sea, súper bien, pero cuando vamos a revisar el paciente está pálido, está sudando, diaforético, que llamamos. Entonces, pues hay que correlacionar la clínica con lo que estamos viendo en los monitores. ¿Listo? Ustedes saben cómo se llama cuando un paciente tiene la tensión arterial por encima de los valores, por encima de los valores normales, ¿cómo se llama? Milagros. Hipertensión. Muy bien. Cuando el paciente está con una tensión arterial por encima de los valores normales, se llama hipertensión. Y Alejandra, cuando está por debajo de los valores normales, ¿cómo se llama? La tensión arterial. Se llama hipotensión. Para que tengamos en cuenta. Si un paciente está con la frecuencia, perdón, la tensión arterial por debajo de 90/60, se puede llamar hipotensión. Para que vayamos familiarizándonos con esos términos que son muy importantes y que los van a escuchar en su día a día y que ya sepan qué nombre se les da. ¿Listo? En la respiración, ¿cómo se llama cuando un paciente está respirando 30 veces por minuto? Claudia. Taquipnea. Muy bien. Muy bien. Cuando un paciente está con más de 20 respiraciones por encima del valor normal, se llama taquipnea. ¿Listo? Cuando está por debajo del valor normal, ¿quién quiere participar y me dice? Brainea. Cuando un paciente está con la frecuencia respiratoria por debajo de lo normal, se llama bradicardia. Perdón, brainea y taquipnea. Entonces, brainea y taquipnea, ¿listo? Muy bien, José. Listo. José, ¿quién fue que participó? José o Jefferson. Jefferson. Listo. En la frecuencia cardíaca, cuando un paciente está por encima de 100 latidos por minuto, ¿cómo le llamamos? ¿Quién me dice? En la frecuencia cardíaca. Taquicardia. Taquicardia. ¿Quién participó? Porque no los veo a todos. Taquicardia. Sí, muy bien. Lady. Lady, muy bien. Cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 latidos por minuto, se llama taquicardia. Y cuando está por debajo, ¿cómo se llamará? Bradicardia. Bradicardia. Muy bien, José y Jefferson. Muy bien. Cuando está por debajo de 60, lo llamamos bradicardia. Para que se vayan acoplando con estos términos que los van a escuchar mucho. Y pues en la temperatura, sí, cuando está por encima de 30, y lo que les decía, cuando está en 37,8, 37,9 le llamamos febrícula, y cuando está por encima de 38, pues ya es un paciente con hipertermia, lo van a escuchar como hipertermia o pues fiebre. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda de signos vitales? ¿O tienen más preguntas? Digamos que la práctica ya en la práctica para la toma de los signos, pues ya es más minucioso en la presión arterial y en la temperatura, porque la respiración es mucho más fácil en la práctica y la frecuencia cardíaca también. Entonces, Profe, yo sí tengo como una sugerencia. señor. Sí, pues es como
como para tener uno como ese día principal, prácticamente como en los cuidados de cada paciente, digamos en alteraciones o bajones de los signos vitales, qué cuidados hay que tener y cuáles son los más usados, o sea, los primordiales, como para tener una listica así de cuidados con respecto a los signos vitales. O sea, ¿qué hacer en caso de que un paciente tenga los signos vitales alterados? Sí, o sea, en el común, o sea, en respiratorio, cardíaco, o sea, cuidados de cada uno, pero como los más usuales, los más habituales que se están usando ahorita, o los más adecuados que se deben usar en cada paciente. Listo, digamos que, bueno, en esta cátedra les voy a contar del tema de urgencias, cómo se manejan cuando el paciente está en las diferentes situaciones de emergencia, en el tema de signos vitales, cómo vamos a detectar si el paciente tiene una hipotensión, si el paciente traumatizado tiene una hipotensión, cómo se le puede manejar y demás. En la cátedra que ustedes ven de cuidados de enfermería en general, ahí pues digamos que les van a explicar como a grosso modo, digamos que yo les estoy haciendo un repaso porque creo que este tema ya lo habían visto, pero pues quiero que quede muy claro y realmente que ustedes ya tengan el concepto claro de los signos vitales y cómo se pueden ver alterados, por lo menos que manejen cómo, sepan cómo son los valores normales, ¿listo? En cada uno de los casos que vamos a ver de las patologías que requieren situación, que son situación de urgencia, vamos a ir viendo cómo se ven afectados esos signos vitales y qué cuidados podemos tener. ¿Listo, Jefferson? Sí, profe, no, pues yo lo decía como en modo pues, sugerencias y para tener como más clara la idea del tema. Pues igual nosotros ya vimos, pero pues si nos puede ayudar con un listadito sería muy agradable, profe. Listo. Entonces vamos, pues en estos momentos no lo tengo, pero entonces vamos a buscar yo les voy a sacar como un listado de los cuidados de signos vitales y se los envío para que los tengamos ahí. No, profe, es que yo lo decía en modo de que cualquier clase los pudieras tener en una diapositiva, no necesariamente tiene que ser ya, porque pues no es el tema de hoy. Listo, listo, listo. Me comprometo en una de las próximas sesiones a sacarles un cuadrito de este tema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, en el tema de atención prehospitalaria, entonces tenemos que la atención, digamos que ayer hicimos una introducción general del manejo, cómo es el abordaje de una urgencia. Ya vamos a ver como más detalladamente en cada caso qué se debe hacer, cómo se debe hacer de aquí en adelante en las cátedras que vienen, ¿listo? Entonces ayer decíamos, y pues esto es algo que sí se recalca mucho, es que en el manejo prehospitalario se debe tener una atención adecuada y oportuna, ¿sí? Es decir, que el paciente lo tratemos por la urgencia que nosotros podemos evidenciar. Muchas veces los pacientes, lo explicaba ayer, los pacientes de pronto se han desmayado y resulta que cuando nosotros vamos a ver las causas del desmayo o el síncope, para que se vayan familiarizando, pueden ser diversas. El paciente le puede dar un síncope porque, no sé, no comió bien y se le bajó la tensión y se desmayó. Y el otro paciente también le dio síncope, pero resulta que le dio síncope por un derrame cerebral, entonces, o por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, las dos son urgencias, efectivamente, pero no se tratan con la misma prioridad ni con los mismos recursos. Sencillamente, el criterio ya lo dan, pues lo da el profesional de salud, que es el que va a clasificar el paciente y el que va a mirar realmente qué fue lo que condujo al paciente a su desmayo en este caso.
Entonces debe ser la atención prehospitalaria adecuada y oportuna en el momento lo más pronto que se pueda, que el paciente sea atendido de manera urgente, realmente porque pues digamos que eso depende de la sobrevida del paciente y la supervivencia en sus primeras horas. El personal de salud debe tener destrezas y conocimientos, entonces con todo esto nosotros pues vamos aprendiendo cómo se va a manejar el paciente. Sin embargo, esto va ligado a todo lo que vamos a ir aprendiendo del tema de anatomía, fisiología, fisiopatología, cómo funciona el cuerpo humano para mirar cuáles son los cuidados que podemos brindar que sean oportunos y realmente adecuados al tipo de urgencia y al tipo de paciente. Con destrezas y conocimientos que con el tiempo los vamos a ir adquiriendo las habilidades para prestar el servicio y para prestar la atención de la mejor manera. Nosotros somos lo que les decía ayer, la mano derecha del equipo médico, de la jefe, entonces tenemos que estar, si queremos trabajar en un servicio de urgencias o aún así cuando estemos por la calle y se presente una emergencia y vayamos vestidos de enfermero, pues la gente lo que va a hacer es nos va a mirar, pues porque se supone que debemos tener los conocimientos básicos y las destrezas para actuar frente a una situación de emergencia, por lo menos en la atención básica, ¿no? Actualizarnos permanentemente. Hoy en día nos están exigiendo cursos de preparación que son el ABC, debemos ya conocerlo, los cursos del BLS, que ahorita les voy a mostrar qué es eso, y estar actualizándonos constantemente y estar leyendo también guías y protocolos de cómo se manejan los pacientes en las diferentes situaciones de emergencia. Entonces la atención prehospitalaria no es más sino un conjunto de acciones de salvamiento y rescate. Es la primera acción que nosotros realizamos, las primeras acciones que realizamos para poder salvarle la vida a un paciente o rescatarlo en caso de un desastre natural, un incendio, un terremoto que queda atrapado. Entonces, todas esas acciones que hacemos antes de llevarlo al hospital, como su nombre lo dice, son prehospitalarias, para poder salvarle la vida al paciente. Y se hace en donde se presentó el evento. Si fue un accidente de tránsito, pues se hace en el lugar donde ocurrió el accidente. Si fue un derrumbe, siempre se van a realizar en el lugar donde se presentó el evento. ¿Qué es importante la atención prehospitalaria? Pues que tenemos que tener un transporte para movilizar al paciente, pues de acuerdo a su condición, que tiene que estar con todo el equipamiento que requiere. Digamos que hoy en día la norma que nos rige es la norma de habilitación, donde nos dice que tenemos que cumplir con las ambulancias, en este caso, llámese ambulancia terrestre o ambulancia aérea, tienen que contar con todos los requerimientos y con todas las condiciones para poder trasladar a un paciente. Personal capacitado, entonces también que responda a lo que requiere el paciente, que esté capacitado para, en caso de reanimación, en caso de reanimación pulmonar básica o avanzada, que esté capacitado y tenga la experticia y la experiencia para hacer este tipo de procedimientos. Y el objetivo es, pues, interrumpir el daño a la salud y poder estabilizar el paciente en un primer momento. Esto tal vez lo vimos ayer, pero pues como enfatizarlo mucho. ¿Cuál es la idea? Poder en el tiempo más corto estabilizar el paciente y evitamos daños a futuro, daños de órganos o muertes que de pronto pudieron haberse evitado, ¿no? Entonces, en la atención de urgencia, entonces son todo el conjunto de acciones que nosotros hacemos para salvaguardar la vida del paciente, para aumentar su supervivencia, lo que hablábamos ayer de lo rápido que actuemos, pues va a depender mucho de la supervivencia del paciente. El equipo de salud capacitado es importantísimo, o sea, si nosotros no tenemos
de pronto la experiencia, nunca lo hemos hecho, no nos sentimos seguros de hacerlo, lo mejor es que no hagamos algo y de pronto terminemos haciéndole más daño al paciente. Pues, actuar hasta donde nosotros lo podamos hacer y tengamos la capacidad y la seguridad de que lo podemos hacer es muy importante. Tengamos los recursos necesarios, entonces no podemos nosotros canalizar a un paciente si no tenemos un equipo para canalizarlo, si no tenemos líquidos, si no tenemos un yelco con quien canalizarlo, entonces hay que tener todos los recursos para la parte de ventilación, para la parte de circulación, para tenerle todo el soporte que el paciente necesita, ¿listo? Y para satisfacer la demanda de lo que nos está pues, solicitando el paciente en ese momento. Entonces, la atención inicial de urgencias, pues en el prehospitalario son todas las acciones brindadas a los pacientes que presentan patologías urgentes. Ayer veíamos una clasificación, digamos, de eventos que pueden considerarse que de manera prioritaria. Entonces, igualmente, si hay un evento que ocurre, no sé, un terremoto, donde hay muchos heridos también, en este tipo de lugares se debe priorizar cuál es el paciente que tiene una condición que amerite darle más prioridad. Entonces, obviamente es una clasificación y una priorización que se da de una manera más informal y es algo más rápido donde se tiene que actuar y mirar qué paciente necesita ser estabilizado más urgentemente y poder brindarle pues todas las medidas que necesite y los soportes. Y posteriormente pues hacerle el diagnóstico de acuerdo a esto con todo el demás, el equipo de salud, eh, trasladarlo a su hospital de destino. Y definir tratamiento, lo que hablamos ayer, principios éticos y normas legales. Dentro de los principios éticos, por ejemplo, encontramos que en muchos de estos tipos de desastres ya hay pacientes que están muertos, hay pacientes que ya no responden, hay pacientes que ya han fallecido y pues lamentablemente en este caso nosotros debemos darle la prioridad al paciente que todavía está vivo, que podemos salvar y en esto juega un papel muy importante lo que hablamos ayer de la ética. Pero de este lado estamos hablando de la parte prehospitalaria, entonces, ¿qué hago yo si yo veo un paciente al cual le tomo signos y ya no responde, ya el paciente ha fallecido, y veo otro paciente que está, pues, que está en paro cardiorrespiratorio, pero aún se le pueden brindar todas las medidas? Pues obviamente voy a actuar con este paciente que es el que todavía tiene posibilidad de supervivencia. Y todas las áreas, pues todas las áreas que están involucradas, que son enfermería, que nosotros jugamos un papel importantísimo, salud oral, salud pública, servicios farmacéuticos, administrativos, pues también acá la parte médica, todos, terapia respiratoria, todos jugamos un papel importante en las urgencias prehospitalarias también. Digamos que cualquier persona de estas profesiones que esté capacitada puede atender una urgencia prehospitalaria sin ningún inconveniente. Lo importante es que tengan la preparación y el conocimiento. Entonces, digamos que dentro de la atención de urgencias hay conjunto de normas y actividades, protocolos que nos dicen cómo debemos actuar, a qué tipo de paciente se le da la prioridad, de acuerdo a la situación específica y siempre todas las instituciones siempre debe haber una forma como nosotros debemos atender al paciente. Eso nos lo dicen unas guías, que es lo que ya más adelante vamos a ver, ¿listo? Bueno, ahora vamos a ver algo que se llama BLS. El BLS es... Qué pena, ¿será que puede devolver la diapositiva? Ay, claro que sí. Es que vas muy rápido. Si voy, Gracias, ay, perdón, profe. si voy muy rápido me dicen. No me habían dicho. Ayer les dije, si voy muy rápido me paran porque es que yo me pongo a hablar y no me doy cuenta. ¿Alguna duda hasta acá, chicos?
Aprovechen para preguntar. ¿Todo ha quedado claro? Levanten la manito, si sí, si no. Profe, ¿esas diapositivas ya están en la plataforma? Ahorita la subo. Es que le puse me tocó agregarle lo de signos vitales, pues quería explicarles porque sabía que tenían como un poquito de falencia en ese tema, que digamos que no estaba contemplado, pero no, esas se las subo a más tardar mañana en la mañana para que tengan todo el puente para leer. Recordarles, por favor, que mañana no hay clase, a los que de pronto no se hayan conectado, y retomamos clase el lunes, ¿listo? Que tengan en cuenta que mañana es festivo. ¿Listo? Bueno, ¿Escuchaste, entonces, Jefferson? Jefferson, ¿qué pasó? Jefferson iba a conectarse mañana. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me dicen? Que sí, escuchaste que mañana no hay clase. No, profe, yo pensé que seguíamos de largo, pues como todo el mundo está en casa. No, pues digamos que la directriz de la universidad es que mañana no hay clase. Entonces, pues aprovechen y descansen, repasen, lean. Con eso el lunes tienen muchas preguntas. Entonces vamos con otro tema que es soporte vital básico, que se llama BLS, pues es básica, digamos que es en inglés, esta es una sigla en inglés que significa soporte vital básico, ¿no? Entonces el soporte vital básico es una atención que no es invasiva. ¿Qué significa que no es invasiva? Que no vamos a invadir el paciente, no significa que lo vamos a intubar, le vamos a colocar tubo ni nada, sino incluye valoración primaria. Entonces vamos a mirar primero cómo está el paciente, vamos a mirarlo cefalocaudalmente, es decir, de la cabeza a los pies, en qué condición se encuentra. Vamos a hacer un manejo básico de la vía aérea. Entonces vamos a mirar si el paciente está respirando. Vamos a escuchar, acercarnos a mirar si de pronto tiene obstruida la vía aérea, como lo hablamos ayer. Revisar que no vaya a tener nada que le esté obstruyendo la vía aérea y que esté respirando. Si es necesario, vamos a colocar oxígeno. Vamos a hacer una desfibrilación. Ayer me preguntaban qué es desfibrilación. Entonces esa se hace con un aparato que se llama un desfibrilador, con el cual se da una carga eléctrica al paciente con cierto, sí, digamos que el nivel de carga lo define el médico líder de la reanimación para volver a activar el corazón. Es como una carga que se le da al corazón para volverlo a activar. Esto se da cuando el paciente está en asistolia, o sea que el corazón no está funcionando, como ayudarlo a que vuelva a arrancar. Se hace control de hemorragias en caso de que el paciente esté sangrando, entonces debemos controlar las hemorragias con presión o de acuerdo al tipo de hemorragia, pues la idea es poderla controlar también en este soporte vital básico. Inmovilización y traslado de pacientes. Entonces, hay pacientes que es preferible no mover, dejarlos en la posición como quedaron, y ahí es cuando ya llega también si nosotros estamos solos, solicitamos la ayuda de emergencia para poder inmovilizarlo y colocarle su collar de Filadelfia, de acuerdo a lo que el paciente haya presentado. ¿Listo? Entonces, este es el BLS o soporte vital básico. Pregunta de quiz. Después de que nosotros hacemos eso, digamos que eso es lo básico, se llama así porque es lo básico que uno haría en una situación de urgencia. Encontramos el soporte vital avanzado, que sus siglas
en inglés son ACLS. ¿Sí? Entonces, ese es un soporte que ya puede incluir una atención invasiva o no invasiva, digamos que depende del tipo de caso, de la situación. Acuérdense en que todos los casos son particulares, se manejan de manera particular e independientes. Entonces, también incluye una valoración primaria, vamos a revisar el paciente, en qué condición está, y vamos a hacer manejo de la vía aérea básica y avanzada de acuerdo a la condición. Oxígeno, también se suministra oxígeno, también en este caso se administra, hace desfibrilación también si es necesario, si lo amerita. Se le puede tomar, hay aparatos, hay monitores que nos pueden, digamos que lanzar un reconocimiento electrocardiográfico, cómo está funcionando el corazón del paciente por medio de un electrocardiograma que nos muestra ahí rápidamente para ver que el paciente no esté haciendo un infarto o algo así. Control de hemorragias igualmente, inmovilización y traslado del paciente. Si se dan cuenta, estos ítems se parecen a los anteriores, pero acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que ya canalizamos, vamos a colocar líquidos de acuerdo también. Si es un paciente que está hipotenso, que está pálido, que está sudando, vamos a hacerle líquidos. Los líquidos ayudan a aumentar la tensión arterial, la presión arterial, sobre todo, por ejemplo, en este caso, la solución salina, que tiene algo de sodio y que ayuda a que aumente la tensión. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, ya es algo invasivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que canalizar al paciente, tenemos que cogerle un acceso venoso, eso implica pincharlo, entonces ya estamos haciendo un procedimiento invasivo. Y administración de medicamentos según requiera. Entonces, por ejemplo, si el paciente está en un paro y toca ponerle adrenalina o algún tipo de medicamento para sedarlo y poderlo ventilar, intubar, entonces ya aquí vamos a hacer administración de medicamentos. ¿Hasta aquí queda claro? Listo. Bueno, entonces también dentro de la atención prehospitalaria encontramos servicio de ambulancia de traslado asistencial. Entonces, hay varios tipos de traslado también. Hay traslado básico, pues que es para pacientes que, digamos, no están con una condición tan grave. Y el traslado básico del paciente se puede realizar con un auxiliar de enfermería o con un tecnólogo en atención de pacientes prehospitalarios. También se puede dar por un periodo hasta de 20 horas, es decir que soporte vital básico requiere un estudio, pues el paciente, el técnico que vaya acompañando al paciente debe tener un estudio de soporte vital básico de 20 horas mínimo, porque acuérdense que es personal que tiene que estar preparado, que tiene que estar con una capacitación y la experticia pues, del tema. Conductor de primeros auxilios, y digamos que este es para un transporte básico. Para un transporte de ambulancia avanzado ya necesitamos un médico, puede ser un médico general, pero tiene que tener soporte vital, curso de soporte vital avanzado hasta de 48 horas. Una auxiliar de enfermería también con el curso de soporte vital hasta de 20 horas. Y conductor de primeros auxilios que también tiene que tener su preparación.
Pues si se dan cuenta, no es decir nomás que lo traslada cualquier persona, sino que tiene que ser el personal capacitado pues para que le pueda brindar todo el soporte mientras el paciente llega al lugar de destino. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta, porque el conductor, si se supone que ya va un auxiliar médico. Entonces, la persona que va conduciendo la ambulancia hoy en día se exige que tenga su curso de primeros auxilios también. Entonces, este es para el transporte, estamos hablando del transporte de ambulancia, ¿sí? Es el transporte, va el conductor, que tiene que tener la preparación, y atrás con el paciente va la enfermera, auxiliar de enfermería con el paciente, o en el caso del básico, en el caso del avanzado, pues ya va la auxiliar más el médico, ¿listo? Por eso. Entonces, bueno, en el sitio de suceso, si estamos en el sitio de suceso, entonces se tiene que hacer el traslado primario al centro de atención hospitalaria donde nos vayan a recibir el paciente. ¿Sí? Entonces se debe hacer, si estamos en el sitio de suceso, se debe hacer una evaluación de la escena, es decir, qué pasó. Nosotros debemos mirar qué pudo haber pasado pues, para que el paciente esté en esa condición. Entonces se hace una evaluación de la escena, de lo que pasó. El uso de dispositivos de bioseguridad. Si bien es una urgencia, no debemos olvidar usar todos los dispositivos de seguridad como guantes, tapabocas. Siempre que atendamos un paciente, debemos atenderlo con todos los elementos de bioseguridad. Que puede ser un paciente que uno no sabe pueda tener alguna enfermedad infectocontagiosa y nos podemos contagiar con sus secreciones, con sangre, con saliva, con fluidos. Entonces, es muy importante el uso de todos los dispositivos de bioseguridad, así estemos corriendo, así sea una emergencia, nunca hay que olvidar usar estos elementos. Luego hacer la valoración inicial, que es una secuencia del ABCD, que ya más adelante lo hablamos. Control del manual de la columna cervical. Tener siempre protegida la columna cervical en el caso de traumas cuando son accidentes. Siempre hay que proteger la parte de la espalda y del cuello, que se puede hacer con un collar de los que les dije que se llaman collar de Filadelfia, pues para evitar de pronto que vayan a haber más traumatismos en el paciente. Despejar la vía aérea, siempre es digamos, una de las cosas importantes, prioritarias que se hace, que el paciente le garanticemos su soporte respiratorio, que el paciente pueda respirar, es una de las primeras necesidades en una atención de urgencia. Control de hemorragias y pues valoración del estado de shock. Entonces, si el paciente está con hemorragia, por supuesto, si ha perdido mucha sangre, pues tenemos que tratar de controlar la hemorragia, haciendo compresión, pues digamos que brindando todas las herramientas pues para que el paciente le pueda hacer control inicial de su hemorragia, porque pues de acuerdo a si es una hemorragia en la pierna, pues hacer una compresa, colocar una compresa a presión pues grande. La valoración neurológica, que se hace por medio de una escala que se llama escala de Glasgow, que ya ahorita se las traje para que la veamos y la revisemos y la entendamos un poquito cómo se hace la valoración del estado neurológico de un paciente. Siempre se hace con esta escala y es muy importante. También nosotros la vamos a ver en nuestro diario vivir de la enfermería con pacientes con alteraciones neurológicas. Vamos a tener que realizarla en estos casos.
revisión completa del paciente, exposición, es decir, nos toca... ¿Alguien tiene una pregunta? Nos toca hacer una revisión completa del paciente, quitarle la ropa y mirar que no tenga otras, de pronto otras lesiones en otra parte del cuerpo que no hayamos detectado. Y un diagnóstico diferencial historia clínica, pues si tiene de pronto alguna historia clínica de una urgencia, pues que no creo, porque digamos que estos son eventos que se presentan de un momento a otro, entonces, pero si es una urgencia en la que tenemos que ir a recoger un paciente a la casa, muchos auxiliares se dedican a trabajar en la parte de ambulancias, entonces, si tenemos una historia médica del paciente, una historia clínica anterior, pues es importante revisarla para saber qué antecedentes tiene, que esto también es muy importante y nos puede ayudar mucho a brindar una mejor atención. Entonces, ¿qué más debemos mirar en el transporte, cuando vamos a transportar un paciente? El embalaje, que es prevenir la hipotermia. Entonces debemos cubrir muy bien al paciente para evitar que el paciente, hipotermia se llama, pues cuando la temperatura está muy baja, y movilizarlo y tenerlo lo más, digamos, lo más acomodado posible, calientico, pues para que no vaya a complicarse. Entonces, ¿cómo de pronto identificamos un paciente crítico? Entonces, cuando su escala de Glasgow es menor de 14, que ya la vamos a revisar, tiene una saturación menor de 90, algo que no incluimos dentro de los signos vitales, pero es también un indicador importante, es la saturación de oxígeno. Esta generalmente se toma con un oxímetro, que es un aparato que se le coloca en el dedito al paciente y que nos dice el grado de oxigenación de los glóbulos de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. En cuanto está ese grado de oxigenación. Normalmente los valores normales de una saturación, como se los dije ayer, está por encima de 90. Una persona que no tenga problemas respiratorios, como EPOC, como enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y demás, deberíamos saturar mayor a 90. Y una presión arterial sistólica en menor a 90. Entonces, estos pacientes que están en estas condiciones requieren una monitoría continua de los signos vitales que ya los vimos y están mirando el tamaño de la pupila. El tamaño de la pupila también pues, nos puede indicar la condición neurológica del paciente. Entonces, pues el trauma se requiere una saturación mayor a 90-95. Siempre asegurar la vía aérea. Siempre asegurar la vía aérea es una de las cosas más importantes. Que la frecuencia respiratoria no esté por debajo de 10 o por encima de 30. O sea, que ni esté con bradipnea ni con taquipnea. Listo. Bueno, entonces el transporte secundario es cuando nosotros trasladamos a un paciente de un centro hospitalario a otro para manejo definitivo o evaluación. Entonces, en muchos casos, los pacientes llegan para la atención inicial de urgencia a un centro médico, a una IPS, pero de pronto esta IPS no cuenta con los recursos para tomarle algún tipo de examen o para hacer un diagnóstico definitivo, entonces es lo que llamamos remisión. Se traslada o se remite el paciente de esta institución a otra institución, o a veces no tienen convenio, entonces son pacientes que
tienen una EPS, pero su EPS no les cubre sino la urgencia en ese primer centro hospitalario, entonces toca remitirlo a otro hospital. Eso es lo que llamamos transporte secundario. Las medidas son iguales a las del transporte primario y pues digamos que adicionalmente aquí se pueden realizar infusiones, sedantes, colocar sedantes, lo que les decía, vasoactivos, que son los que ayudan a dilatar las arterias, y antiarrítmicos, pues en caso de pacientes cuando están con arritmias cardíacas o demás. Es todo el tipo de terapias invasivas también se pueden hacer en todo lo que es el transporte secundario cuando se está trasladando a otro hospital el paciente. Profe, ¿qué pena? ¿La puede volver un momentico? Claro. ¿Cómo van cansados? Parece que les toca pesado 4 horas seguidas. ¿Quieren, ahorita terminamos este tema y descansan 5 minuticos, hacen una pausa activa y volvemos, ¿sí? ¿Les parece? Listo. Terminamos lo de atención prehospitalaria para que el otro tema es para que estemos muy atentos. Entonces, las indicaciones del transporte médico aéreo dependen de la disponibilidad de los equipos adecuados. Si ustedes saben, también hay ambulancias aéreas, entonces cuando las distancias son muy largas, entre 50 y 300 kilómetros, o son lugares en donde no hay acceso de una ambulancia terrestre, entonces se usan ambulancias aéreas, que depende del tipo, la distancia que se recorre, puede ser helicópteros, cuando las distancias están entre 50 y 300 kilómetros, o pueden ser aeronaves como aviones, cuando ya las distancias superan los 300 o 400 kilómetros. Es otro tipo de transporte de ambulancia que se presta a los pacientes pues, en situación de urgencia. Lo que les digo, depende de las distancias, digamos, en zonas donde no llega sino avión, avioneta, que hay que sacar un paciente urgente para remitirlo a Bogotá o a un centro de especialistas donde se le pueda dar una atención rápida, oportuna y prioritaria, entonces se debe hacer por este tipo de ambulancias. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, entonces, ¿qué complicaciones pueden haber en el área prehospitalaria? Entonces, el sitio, seguridad y situación. Las estructuras pueden estar colapsadas, puede ser un atentado terrorista y pues, todo puede estar absolutamente colapsado, o accidentes múltiples, o pueden haber sustancias inflamables que pueden ser un peligro también para nosotros. ¿Sí? La vía aérea, pues realmente, digamos, para una intubación tiene que ser personal capacitado, calificado, que tenga la experiencia. En la respiración, contar
contar con pues, los dispositivos, ya sea la máscara que se le coloca al paciente o el ambú. ¿Saben cuál es el ambú? Con el que se le da respiración al paciente. Es una mascarita que se pone y se le oprime para que el paciente pueda, para darle respiraciones, para que pueda eh, abrirle un poquito la vía aérea. Se llama ambú. Es más bien una máscara con una válvula para ayudar al paciente a que pueda respirar. Pero eso lo hacemos nosotros somos los que le hacemos la presión a la máscara, pues para que el paciente, obviamente el paciente estaría inconsciente, no lo puede hacer, entonces nosotros le ayudamos. Circulación, entonces lo ideal es tener la tensión mayor a 90, la sistólica y controlar la hemorragia. Y déficit neurológico, pues estar haciendo las escalas que ya les dije, que se llama escala de Glasgow, y evitar que el paciente vaya a estar en una hipotermia, es decir, que la temperatura le baje mucho. Tenemos que evitar esto. Complicaciones, el sitio, la vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y evitar la hipotermia. ¿Listo, Milagros? Yo ahorita les subo de una vez la presentación para que les quede montada, ¿listo? Ya, profe. Yo miro esa Milagros que es la que vaya escribiendo. Listo, entonces como lo vimos ayer, como lo vimos ayer también en el abordaje integral, vemos que también hay un algoritmo de atención prehospitalaria, entonces que nos dice que primero se llega al lugar del evento, mirar que esté seguro y qué fue lo que pasó. ¿Sí? Ya cuando sepamos qué zona es y qué fue lo que pasó y sepamos que estamos seguros nosotros también, porque pues nosotros también podemos estar en peligro, ya hacemos la valoración inicial, que es la secuencia del ABCD de la reanimación, ya ahorita se los explico bien a fondo, el control de la columna, el despeje de la vía, eso se tiene que hacer en los primeros 10 minutos, ¿no? El despeje de la vía aérea, el soporte ventilatorio, el control de las hemorragias, la desfibrilación, la valoración neurológica, revisión completa de exposición y diagnóstico y historia clínica, que es como el recorderis de lo que ya vimos. Y los puntos críticos, que son los signos vitales, que fue también lo que más les expliqué anteriormente, pero aquí lo tenemos, digamos, en la tablita como para que lo sepan y que se debe realizar los primeros 10 minutos. Y escena segura, entonces, si la escena es segura pero la situación es desconocida o la escena no es segura o hay alguno de estos índices no lo tenemos reconocido, entonces pues debe haber un aseguramiento y un acompañamiento pues de los bomberos, de la Cruz Roja, de la policía, de la defensa civil. Sobre todo cuando pasan este tipo de eventos, siempre están apoyándonos las entidades especializadas, ¿sí? Y el equipo de ACLS, que es de animación, soporte vital avanzado, ¿sí? No se les olvide. Que tiene que haber el ambú, tiene que haber cánulas pues, para el oxígeno, tiene que haber el laringoscopio, que es es un aparato que usamos para ver la cavidad oral cuando se va a hacer intubación, oxígeno suplementario, el monitor de signos vitales, equipos de acceso venoso completos, desfibriladores y todos los equipos de reanimación. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos? ¿Bien? Listo, entonces aquí terminamos la primera parte. Si quieren, entonces, dime, ¿quién pregunta? Entonces, si quieren, descansemos 5 minuticos para seguir con los otros temas, ¿vale? Entonces, si quieren, no sé cómo les quede más fácil, si suspendemos y ahorita volvemos a unirnos o si paramos y dejémoslo pausado y ahorita seguimos, ¿listo?
A las 9 y en mi reloj son las 9:26. A las 9:31, ¿vale? Pues para que se estiren un poquito y se tomen algo ¿vale? Listo. Entonces, continuamos con ¿cómo es que hago? Listo. Bueno, entonces el siguiente capítulo es atención en trauma. Entonces, pues ustedes saben que los traumas son una de las primeras causas de mortalidad, pues debido a la repercusión que tienen los pacientes. Entonces, en esta también debemos hacer una valoración inicial y la secuencia del ABCDE, que ya lo voy a explicar. Pues no se debe sustituir, digamos que siempre en trauma y en cualquier emergencia que se presente debemos seguir como la misma secuencia que ya les voy a explicar, no sustituirlo con ayudas, con ayudas alternativas o diagnósticos sofisticados que nos va a decir que el paciente está en paro o demás, sino que tenemos que actuar inmediatamente y no podemos dar espera pues para tomar otros medios diagnósticos. Lo mismo que ya les he venido diciendo, que requiere entrenamiento permanente, equipos capacitados en trauma, espacios adecuados y equipos y medicamentos adecuados. Debemos pues, contar con todo lo que necesitamos para poder brindar una atención de la manera más oportuna y de calidad. Ahora sí, secuencia ABCD, se deben estar preguntando ustedes, pero ¿qué es eso que está que lo nombra? Entonces, esta es la de... Dime. Es que pasaste muy rápido. Ay. Listo. ¿Ya? Bueno, entonces el ABCD son es como un acróstico que nos dice qué debemos hacer en cada una de estas, cómo debemos actuar en cada una. Entonces, la A significa vía aérea y cuidado de la columna vertebral. Como lo hemos venido viendo, lo primero que tenemos que hacer es dar soporte al paciente en su parte respiratoria, en su vía aérea. Entonces, es una de las primeras cosas que tenemos que garantizar cuando el paciente está en una urgencia o en una emergencia. La B es breathing, que significa pues, respiración en inglés. Entonces, garantizar una buena respiración, revisar que el paciente esté respirando. La C, circulación y control de hemorragias. La D, en la D vamos a mirar cómo está el paciente neurológicamente, si hay déficit neurológico. Ya más adelante vamos a ver la escala de Glasgow, que es de la que le venía hablando. Y la E es exposición y control de la hipotermia. Es lo que ya les venía explicando, pero para que sepan qué significa cada una de las letras y lo tengan muy presente porque es pregunta de quiz o evaluación o parcial. ¿Listo?
Entonces, A, vía aérea, B, respiración, C, circulación, D, déficit neurológico y E, exposición y control de la hipotermia. Entonces, en la vía aérea y cuidado de la columna vertebral que vamos a ver, tenemos que revisar que el paciente no tenga cuerpos extraños en su cavidad oral. Tenemos que mirar que esté permeable la vía aérea y pues si es necesario aspirar secreciones. Entonces eliminar todas las secreciones que tengan que le puedan estar obstruyendo su vía aérea. Tenemos que colocar máscara de oxígeno, más o menos de 8 a 10 litros por minuto, para que le brinde un soporte adecuado mientras se continúa la otra parte de la atención. Entonces, cuando el paciente no responde con oxígeno, nos damos cuenta que no está respirando, tenemos que mirar la opción para brindarle soporte por cánulas orofaringia, si el paciente está inconsciente, o en algunos casos nasofaringia. Digamos que hoy en día lo que más usamos es la orofaringia, que es una cánula que va por la boca y que nos va a ayudar a darle soporte de oxígeno al paciente. Bueno, ahora, cuando definitivamente el paciente no responde, su vía aérea está obstruida por alguna... Dime, Alejandra. Estás pasando muy rápido. Igual lo voy a subir, pero dale. Igual ahorita lo subí a la plataforma, profe, para copiarlo después. Sí, claro que sí. Yo ahorita lo subo, tan pronto termine la clase lo subo. Lo que les dije, no lo había subido porque le complementé algunas cosas que me parecían importantes, entonces por eso no lo había subido. Listo, profe, qué pena. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, cuando el paciente no tiene respuesta, tenemos que hacer algo que se llama una intubación orotraqueal. Es decir, que nos toca colocarle un tubo por la boquita del paciente, que pues hay diferentes tamaños de tubo para poderle brindar un soporte ventilatorio. Entonces, esto se hace cuando el paciente está en apnea, es decir, que no está respirando, hay ausencia de respiraciones. Cuando tiene un Glasgow menor a 8, eso nos está diciendo que el paciente está con un déficit neurológico bastante importante. Cuando hay quemaduras de las vías aéreas, cuando hay un trauma maxilofacial grave, esos accidentes automovilísticos donde el paciente tiene, digamos, los de moto que el paciente se choca y crean esos traumas tan fuertes en su parte maxilofacial, y cuando no tienen una vía aérea permeable. Entonces, digamos que estas son como las condiciones para hacer una intubación orotraqueal, para que las tengamos en cuenta. Apnea, Glasgow menor a 8, quemaduras de la vía aérea, trauma maxilofacial grave y vía aérea no permeable. Me avisan cuando ya termine, por favor. Ya. Bueno, yo ya. Aquí Ya. está aquí está ABCD, como para que lo tengamos en cuenta. La parte respiratoria, el soporte respiratorio, circulación, déficit neurológico y exposición, ¿no? ¿Cómo se hace el manejo de la columna cervical, perdón? Entonces, si hay alteración del estado de conciencia, en los casos de intoxicación, entonces ya sea con alcohol, con medicamentos, con algún tipo de tóxico, hay dolor a la palpación en la columna cervical. Ya, ustedes ya vieron anatomía, ¿cierto? Ya, yo creo que de pronto se ubican en donde está localizada la columna cervical. Hay dolor tanto a la palpación, es decir, cuando tocamos y al movilizar. Entonces,
En estos casos, pues debemos tener mucha precaución que no vayamos a crear un trauma peor. Y hay deformidad anatómica en el área vertebral. Digamos que esos son los mecanismos de trauma principales. Bueno, en la parte de buena respiración, entonces, hay un evento que se llama neumotórax, que, que se da porque la parte torácica se llena de aire, por alguna razón, por algún accidente, se llena de aire, entonces esto genera que el tórax se expanda y pueda, digamos que pueda presentar dificultad para respirar y ausencia, no se escuchan los ruidos respiratorios, hay disminución en el nivel de oxígeno, hay desviación de la tráquea. En estos casos, cuando pasa eso, hay que colocar un tubo de tórax, que es un tubo que va en medio de las costillas y llega, traspasa las costillas para pues, poder facilitar la respiración, porque el paciente, lo que les digo, su tórax está lleno de aire, entonces está inflamado y no le permite respirar muy bien. Entonces, en estos casos tenemos que asegurar que el paciente vuelva a su función respiratoria normal, por lo tanto, colocamos un tubo de tórax que es la solución a este inconveniente. Listo, chicos. Otra complicación que encontramos es el hemotórax. ¿Qué creen que es el hemotórax? A ver, Dayana, ¿a qué te suena? Hemotórax. Hemo, ese prefijo, ¿qué significará? No, profe, me corto. Bueno, siempre que ustedes encuentren una palabra hemo es sangre. Entonces ya. Después van a ver semántica un poquito, que es pues todo este tipo de palabras que uno a veces escucha esos términos médicos que no es eso que será. Entonces, como para que vayan colocándoles en su diccionario lo que hemos visto estos días de términos. Hemotórax, entonces es sangre, ya no es aire, sino es sangre en el tórax, por lo cual también hay que hacer una intervención pronta. Eh, Aquí vamos a encontrar que hay una estabilidad hemodinámica, es decir, de los signos vitales, de la tensión arterial, frecuencia cardíaca. Vamos a encontrar al paciente pálido, con una palidez. No vamos a escuchar tampoco los ruidos respiratorios, o hay disminución de ellos. Matiza la percusión, ya esto digamos que lo hace el médico pues para corroborar la condición del pulmón. Hay dificultad respiratoria pues que es variable, y también en este tipo de eventos hay que colocar un tubo de tórax y hacer algo que se llama una toracotomía, pues que es básicamente pues, una incisión para poder colocar el tubo de tórax y que drene toda esa sangre hacia el tubo de tórax va a un filtro que es el que recoge esa sangre que sale del pulmón en esos momentos. Es el manejo frente al hemotórax.
Y otro evento que podemos ver en la B de respiración es el taponamiento cardíaco. Entonces, en esta vamos a encontrar hipotensión, que es, como ya somos expertos, la tensión es bajas por debajo de 90-60. Vamos a ver cómo pues los ruidos cardíacos están disminuidos y hay ingurgitación yugular, que significa que vamos a ver la yugular brotada, por decirlo así. Cómo produce ese movimiento. Básicamente vemos ahí, podemos ver los pulsos de la yugular, entonces eso se llama ingurgitación yugular. Tórax inestable, entonces aquí vamos a ver, esa es otra complicación, dolor torácico, disnea, que es dificultad para respirar, compromiso del estado general. En estos casos lo que se hace pues es analgesia, analgésico es para el dolor, para calmar el dolor, que puede ser por una venita que canalizamos o por analgesia peridural, que es, se coge una parte de la espalda, de la región peridural, y se coloca por ahí medicamento con una inyección, con un catéter especial, pues para que me entiendan. Oxígeno, y en este caso también sí pues se requiere intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Entonces la ventilación mecánica es por medio de un aparato, lo conectamos y se le ajustan los niveles de oxígeno, pues para que el paciente pueda recibir los requerimientos que necesita. La circulación, entonces, y control de hemorragias, vamos a disminuir el tiempo entre la lesión y la cirugía. Entonces, en los casos donde son pacientes que toca llevar a cirugía pues por hemorragias, por algún tipo de lesión que lo requiera, hay que ver la condición hemodinámica del paciente, entonces sus signos vitales, su tensión arterial, frecuencia cardíaca, shock con fuentes de sangrado no identificado. Entonces, muchas veces hay hemorragias de vías digestivas que no identificamos, no podemos ver a simple vista, pero por ahí es por donde se está perdiendo la sangre y puede entrar el paciente en un shock fácilmente. Digamos que vamos a ver que las extremidades, cuando nosotros hacemos una prueba de hacer una punción, de mirar si el paciente está haciendo un llenado capilar, que es que nosotros oprimimos el dedo del paciente y de una vez vuelve a su color normal rápidamente. Eso es lo que debería pasar, pero en muchos casos lo hacemos y no retorna fácilmente la sangre nuevamente. Entonces, ahí también podemos ver que el paciente pues está con un compromiso importante. Y debemos colocar cristaloides, que son los líquidos, en este caso solución salina, lo que les decía, que es la que va a ayudar a recuperar y a subir esa tensión arterial. Bueno, esto ya, digamos que aquí es la clasificación de las hemorragias. Se los voy a dejar para que ustedes le echen una revisadita de acuerdo a la pérdida de sangre que tuvo el paciente, de acuerdo a los signos vitales y al gasto urinario. Entonces, para que ustedes revisen cómo se clasifican los grados de hemorragia de acuerdo a estos sitios, a estos parámetros. Esta es la escala de Glasgow, entonces déficit neurológico. Entonces, en el déficit neurológico, que sería la D, vamos a hacer una valoración primaria, vamos a definir qué tanto grado de mortalidad, morbimortalidad tiene el paciente.
Morbilidad es vida y mortalidad pues ya es la muerte, que de pronto no tienen claro eso, sobre todo el tema de morbilidad, ese término. Y que es el Glasgow nos determina el grado del trauma. Estamos hablando del trauma neurológico. Entonces, si vemos rápidamente la escala de Glasgow, vemos tres puntos que manejan y es donde vamos a ver la parte ocular, la parte verbal y la parte motora. En la parte ocular vamos a ver si el paciente abre los ojos espontáneamente, le damos una calificación de 4. Si el paciente los abre porque yo le digo, señor, ¿cómo está? O sea, por una orden verbal, abra los ojos. Entonces, le damos una calificación de 3. Si el paciente no abre los ojos, sino porque nosotros le hacemos un estímulo de dolor, es una puntuación de 2. Y si definitivamente no responde en la apertura ocular, es una puntuación de 1, ¿listo? En la parte verbal, miramos si el paciente está orientado y conversando, le damos una calificación, la máxima que es 5. Si está desorientado pero está hablando, le damos una calificación de 4. Si está usando palabras inapropiadas, si está de pronto diciendo incoherencia, le damos una clasificación de 3, una calificación. Y sonidos incomprensibles, es decir, que habla y no le entendemos lo que está diciendo, le damos una calificación de 2. Y si no hay ninguna respuesta, 1. Entonces ahí vamos sumando. Si en la primera parte tuvo una apertura ocular por orden verbal, le damos 3. En el otro está desorientado, pero está hablando, le damos 4. Vamos sumando, ahí vamos 7. Y la última parte es la parte motora. La parte motora, vamos a ver, le damos una calificación de 6. Si el paciente nos obedece cuando le estamos hablando. Si localizan, le damos una calificación de 5 si localiza el dolor, una calificación de 4 si retira por flexión, calificación de 3 si tiene una flexión anormal, 2 si hay extensión y 1 si no hay respuesta. Entonces, se suman estos 3 puntos y lo ideal es que todos debemos estar en Glasgow 15/15, que es la puntuación máxima. Todos tenemos que tener respuesta espontánea, estar orientados y recibir órdenes verbales, obedecer a las órdenes verbales. Cuando el paciente está por debajo de esto, pues nos toca mirar qué tanto compromiso neurológico puede estar teniendo, ¿sí? Obviamente si tiene un puntaje de 3, sumando los ítems, los 3 ítems, pues el paciente ya neurológicamente está muy afectado. Entonces, en trauma grave, vamos a ver que el paciente tiene un Glasgow menor a 8, o sea, sumando esos 3 ítems, en moderado un Glasgow de 9 a 13, y un trauma leve, un Glasgow de 14. Trauma mínimo son Glasgow de 15, o sea, está bien, no perdió el conocimiento, fue un trauma muy leve. Vamos a ver en un trauma grave que los signos vitales están alterados, la presión está mayor a 90, menor a 90, la saturación está también baja, hay que hacer intubación orotraqueal, hay que dar ventilación mecánica y hay que hacer otras medidas de presión intracraneana, pues que son procedimientos que se hacen para disminuir la presión a nivel del cerebro, como administración de medicamentos que ayudan a desinflamar el cerebro, ¿listo? Aquí nuevamente está la escala para que la revisen. Y en el control de la hipotermia vamos a evaluar las áreas anatómicas ocultas, como la nuca, la espalda, la región lumbar, las axilas y la región perineal, pues que son áreas que no vamos a identificar inicialmente porque están ocultas. Vamos a retirar la ropa, como se los había dicho. Vamos a evitar que el paciente esté con hipotermia, es decir, con una temperatura menor a 35. Entonces hay una triada que es mortal, que es hipotermia, es acidosis y es coagulopatía, es decir, que el paciente tiene problemas de coagulación importantes. Y pues aquí hay ya que administrar medicamentos según las órdenes médicas del líder de la reanimación, pues que se manejan con cierto tipo de medicamentos. Pacientes que se deben trasladar, pacientes que deben trasladarse a un centro de trauma, pacientes con Glasgow menor a 13,
pacientes con tensión menor a 90, con frecuencias respiratorias muy bajas o muy bajas, menores de 10 y mayores a 29, con bueno, esto ya es presión sistólica media, presión diastólica, y traumas penetrantes de tórax, abdomen, cabeza, cuello, pelvis o más huesos. Quemaduras grado 2, grado 3, hallazgos de muertos en la cena o ocupantes de vehículos, caída mayor a 5 metros. Digamos que esto fue más o menos lo que les conté ayer en triage. Y ya 5 minuticos más y revisamos el último. Este es rápido. Estas son poquitas diapositivas, pero para que ustedes ya, así que ya están cansaditos. Manejo de la vía aérea. Entonces aquí tenemos que tener todas las destrezas y habilidades que ya les he dicho, adecuada ventilación y oxigenación, tener la bolsa o la máscara de ambos, que fue la que les expliqué. Dime. No se ve nada, se ve la Diapositiva. Dame un segundito. Ya, profe. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces aquí también para el manejo ventilatorio tenemos que hacer intubación orotraqueal, laringoscopia que, como se los dije anteriormente, la hacemos con un aparato que se llama laringoscopio, que se introduce en la boca para poder mirar la cavidad oral cuando se va a visualizar la glotis y hacer unas maniobras que pues generalmente lo hacen el personal entrenado, ya sea el médico líder o anestesiólogo. Bueno, digamos que eso sí depende de quién vaya a manejar la urgencia y quién vaya a hacer la intubación orotraqueal. La idea es aumentar el aporte, mantener la oxigenación y poder permeabilizar la vía aérea pues para evitar que el paciente hiperventile. Digamos que esos son los objetivos de la ventilación. Para hacer una ventilación, una secuencia de intubación rápida, se le debe colocar al paciente previa una oxigenación durante 3 a 5 minutos, ya sea con ambú, ya sea con otro medio, y administrar medicamentos que lo seden y relajantes para poder hacer el procedimiento. Obviamente aquí el paciente va a estar sedado, va a estar relajado para poder hacer apertura de la vía oral y poder introducir el tubo. Aquí ya no hay que hacer maniobras de más aplicación de presión positiva de oxígeno, y la verificación se hace por medio de una capnografía que es un aparato que se usa pues para mirar las ondas que el paciente esté respirando. Y se inicia la respiración asistida mientras se conecta el ventilador. La vía aérea difícil, entonces no siempre es fácil intubar, porque también hay pacientes que tienen un trauma tan grave que no permite que la vía aérea se vea tan fácilmente. Si tienen trauma facial, barba, son obesos, les falta dientes, si son mayores de 55 años, si roncan, si tienen limitación y protusión en la mandíbula. Bueno, digamos que esos son como los más difíciles, pacientes más difíciles de lograr una intubación. Entonces, hay que mirar, hay que evaluar,
Hay que también mirar la vía aérea que no vaya a tener obstrucción como unas masas, hematomas, abscesos de orofaringe. Y bueno, estos son unos test que ya hacen específicamente los médicos para determinar si el paciente pues sí es apto para hacer una intubación orotraqueal. Entonces, pues digamos que esas son algunas de las alteraciones que les digo cuando tienen la lengüita grande, que se llama macroglosía, cuando tienen problemas con masas en la tiroides, cuando tienen de pronto también tumores o masas en el cuello, eh, cuando tienen dientes, pues prótesis los dientes que pueden estar débiles y se pueden caer y podemos ocasionar un daño peor porque se les puede ir por la vía oral. Y retrogamia, ¿qué es esto? La boquita así que la tienen como hacia atrás el maxilar. Entonces la apertura oral que tiene que ser al menos de 3 dedos de ancho, tiene que haber una distancia entre el hueso y el mentón, entre el hueso y el mentón, es decir, así como lo muestra la imagen. Y al menos 2 dedos entre la escotadura tiroidea, que es la que está aquí abajito en la segunda imagen, y el piso de la boca, que es más o menos como la apertura de 3 deditos y acá 3 dedos por 2 de largo, ¿sí? Como lo muestra la imagen. Obviamente en pacientes que, si ustedes se dan cuenta, tienen alteraciones, es mucho más complicado. Entonces, la técnica es el paciente puede estar sentado, cabeza en posición neutra, boca abierta en su máxima posibilidad, la lengua tiene que estar totalmente bloqueada y que no haga ningún sonido de fonación, pues para que no saque, para que no vaya a haber problema de que el tubo se retraiga. Y obstrucciones que pueden haber porque hay masas, infecciones, como acá lo muestra la segunda imagen, hematomas o traumatismos cervicales, que pueden ser un impedimento para hacer una intubación orotraqueal adecuada. Aquí nos muestra cómo se debe hiperextender la cabeza para hacer la posición de intubación. Entonces, se hace una hiperextensión anterior y posterior y que la cabeza siempre debe quedar hacia arriba para que se pueda hacer una intubación, el tubo entre sin problema. Y listo. Vemos que eso es nuestro tema de hoy. ¿Cómo les pareció? Muy complicado, muy difícil. ¿Dudas, preguntas? A ver, no tantos, no todos al tiempo. Un A ver, tema como escucho eso, un tema como extenso, profe. bastante. Eso que hasta ahora estamos empezando. Pero sí, el manejo de urgencias tiene muchas variables, tiene pues una cantidad de patologías que en cada caso se maneja un poco diferente, pero pues con que ustedes tengan los conceptos básicos de lo que estamos hablando, con que el día de mañana les hablen de un soporte básico, de un soporte avanzado, que ya sepan qué es ABLS, que ya sepan, digamos, los términos que manejamos hoy, ya ustedes sepan, bueno, lo primero es la vía aérea, sí, ya tengan el conocimiento eh, de cuáles son las atenciones iniciales que se dan, pues si aprendieron eso me doy por bien servida, por lo menos que se lleven eso hoy de enseñanza, ¿sí? Más que cómo intubar y todo eso, pues porque definitivamente es un procedimiento que seguramente no vamos a tener que hacer nosotros, pero donde sí vamos a tener que asistir al médico y pues también es importante que conozcamos cómo se hace. Entonces, pues yo ahorita subo la presentación para que ustedes la tengan disponible y puedan revisarla el fin de semana, el viernes, mañana festivo, y nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión el día lunes a la misma hora. ¿Listo?
Listo, pero profe, ¿usted sube las 3 presentaciones de diapositivas? Todo. Voy a tomar una foto porque sí, yo subo las 3 presentaciones, por supuesto. Los temas que vimos hoy. El video de ayer no lo he podido subir porque el computador me estaba fallando. Entonces, pero yo las subo las presentaciones y el video de hoy lo subo más tarde mañana. ¿Listo? Profe, y si no lo podría enviar al grupo, profe. Enviar al grupo que las presentaciones. No, el video. Este video no sé, voy a ver si se puede. Voy a cacharle porque no sé, creo que no se puede. Es que es muy pesado. Entonces te toca uno subirlo a YouTube y un enlace y bueno, eso tiene es porque es bien pesado, imagínate, son 2 horas y son bastante pesado. Entonces, pues si Profe, puedo pero lo sí. hago, pero Listo, profe. ¿listo? Pues no les garantizo nada. Entonces, muchísimas gracias, feliz fin de semana, que descansen, que el lunes ya lleguen con toda la energía. Y nos vemos. Yo les mando la invitación para que nos conectemos el lunes. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. bueno, que estén muy Chao, bien. profe, muchas gracias. Bueno, feliz noche. Gracias, profe. Bueno, chao.